Elecciones en Venezuela. Con 38 minutos de la mañana regresamos a Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Hoy es viernes 26 de julio, cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela. Nos comunicamos de inmediato con José Arnaldo Mujica, periodista y colaborador de RPP. Muy buenos días, José Arnaldo. Fernando Mávila, un gusto saludarlos desde Caracas, por supuesto con detalles de lo que ha venido sucediendo en las últimas horas a propósito de las elecciones presidenciales de este 28. Lo que tenemos a esta hora y para actualizar tiene que ver con irregularidades que ya han denunciado en los centros de votación la sociedad civil, y hay 3 puntos que destacar. Lo primero, el ingreso de miembros de mesa, que son los que dirigen los procesos electorales en cada centro de votación, sin la debida acreditación ni tampoco formación. Es decir, algunos están denunciando que esto se está presentando con la intención de, bueno, por supuesto, tratar de hacer un proceso no de la forma estipulada. Lo segundo es que los testigos que forman parte de la oposición venezolana no los están dejando ingresar para hacer la instalación de las mesas. Y como tercer punto, desde las 3 de la mañana de este viernes se están registrando instalaciones, cuando la ley del proceso electoral venezolano estipula que todo debía comenzar a las 8 de la mañana. De acuerdo, el día de ayer escuchábamos declaraciones de Nicolás Maduro, que pedía un voto de confianza, promete reconciliación. ¿Qué es esto? ¿Un manotazo de ahogado? ¿Es una suerte de reconocimiento por parte de Nicolás Maduro de que las tiene en contra y que por eso mismo se están presentando estas irregularidades? Bueno, se podría entender como esto. Además, hay que sumarles que también durante su cierre de campaña que se desarrolló en el oeste de la ciudad de Caracas, dejó muy claro la posibilidad de que se va a desarrollar el día 29 de este mes un diálogo nacional con todos los sectores, pero aseguró que no tiene la intención de que tenga injerencia internacional. Entonces sí, estamos observando un cambio de discurso por parte del presidente venezolano actual respecto a este tema del diálogo. Además, que siguen generándose situaciones bien particulares, como por ejemplo lo que tiene que ver con el cierre de la frontera. A esta hora es otro de los detalles que les quería compartir a ustedes y a toda nuestra audiencia respecto a una nueva publicación que ha salido por parte del Ministerio de Defensa, específicamente la SODI, en el estado Táchira, donde ayer habían indicado que las fronteras iban a estar abiertas, pero con un estricto de control. Atención, esto lo dijo a eso de las 8 de la mañana, hora Venezuela, pero a las 4 de la tarde dio indicios que esto iba a cambiar. Ahí tenemos información e imágenes, por cierto, de lo que ocurrió esta mañana en la frontera. Y es que ciertamente indicó, como lo decía ayer, que van a estar cerrando la frontera, y hoy esa medida fue efectiva. Hay que tener muy en cuenta también que se están presentando dudas con respecto a lo que ocurre en las fronteras aéreas, porque este documento también asegura que se va a tener un estricto control de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Y aunque hasta este momento en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es el que trabaja o el que surte a Caracas, está funcionando, podríamos ver que se va a cerrar también la frontera aérea posiblemente en las próximas horas. Esto, por cierto, también lo suscribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación en un comunicado oficial con la embajada de este país, de Venezuela, en Colombia. Sí, queríamos saber, por favor, finalmente, ¿qué observadores internacionales habrá en Venezuela? Aunque ahí creo que se les pretende llamar acompañantes más que observadores, sobre todo porque hemos tomado conocimiento de una decisión del Tribunal Electoral brasileño de no enviar finalmente a sus representantes porque no hay condiciones para que hagan su trabajo de observación correctamente. ¿Qué sabe usted sobre la presencia de observadores o acompañantes, como el régimen chavista pretende denominarlos, del proceso electoral? Oye, esto es una pregunta interesante y además que da muchísimo para interpretar, porque tenemos que tomar en cuenta que hasta ahora varias misiones diplomáticas han retirado estas cartas de invitación, como usted decía, la de Brasil, y también a esto se le sumó la misión que iba a venir por parte de Colombia con el canciller Murillo. Hasta ahora, hasta este momento, no hay confirmación de delegaciones que hayan o que decidan venir a este proceso electoral tomando en cuenta esto. Claro, está el Centro Carter, están otras instituciones
pero de tipo internacional, nacional, pero no misiones diplomáticas de países. Esto mismo también se repite, debo decirlo, con la misión que se pensaba que iba a venir desde Europa, pero que tampoco le permitieron el ingreso. De hecho, dejaron muy claro en algunos mítines políticos que no era necesario la participación de entes internacionales. Y a esto hay que sumarle las declaraciones del presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, quien en su mitin de ayer de cierre de campaña fue muy enfático en que quería defender a Venezuela y no debía esperarse la participación o la injerencia extranjera. Además, estamos muy atentos de lo que se genera desde la Fiscalía General de la Nación, donde también han sido muy claros en que solamente el Consejo Nacional Electoral es quien va a entregar los resultados, es quien va a decir las informaciones inherentes a esto. De hecho, tenemos, creo, declaraciones que vienen de la sociedad civil, quienes son los que hoy están denunciando las irregularidades en los centros de votación, y esto ocurre en el estado Aragua. También hay otras denuncias que se han presentado respecto a este mismo tema en el estado Zulia. Quiero saber si podemos compartir también esas imágenes de lo que ocurre en el estado Aragua en este momento en los centros de votación. Buenos días, Richard Rivas. Aquí estamos los testigos de la Mesa de la Unidad. En estos momentos nos encontramos en El Limón, en la parroquia El Limón, frente al de Crowley. Acá el Plan República, cumpliendo y que, entre comillas, instrucciones del CNE, le está negando el derecho a los testigos, de acuerdo al artículo 110 y el artículo 294, la presencia de los actos electorales. Esto demuestra mucho más el compromiso electoral que tiene el CNE con el gobierno nacional. Esto se llama ventajismo y por lo tanto tenemos que denunciarlo ante las comunidades internacionales, el organismo y los observadores que están presentes en Venezuela y que se conozca por todo el país en estos momentos. Entonces, en estos momentos, los testigos estamos haciendo presencia y el Plan República nos está negando el poder observar el proceso. Desconocemos qué pueda estar sucediendo allí con la instalación de los miembros de mesa porque no sabemos qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, estamos denunciando públicamente esta situación irregular. Esa la voy a mandársela. No sabemos, es la palabra que más nos resuena en estas declaraciones espontáneas de la sociedad civil, quienes piden que se tome en cuenta su denuncia por parte del ente rector, quien hasta ahora no se ha pronunciado. Son los miembros del Plan República que forman parte de la Fuerza Armada Venezolana quienes salvaguardan los centros de votación y que tienen la responsabilidad justamente de verificar lo que ocurra en estos lugares. Como lo decía, en varios estados del país se está presentando esto, sin embargo en la capital de la nación hasta ahora no tenemos reportes. Sin embargo, miembros del partido político Primero Justicia han denunciado y han suscribido que esto está ocurriendo. Esas imágenes que ustedes tienen allí es, por cierto, del estado Zulia, donde se repite esta situación. Esto es frontera prácticamente con Colombia. Si quería saber qué actitud ha tomado la Iglesia Católica venezolana, que en general tiene siempre una palabra que es escuchada a partir de las diócesis que tiene y un compromiso con la democracia. Sí, totalmente. De hecho, hay cambios importantes dentro de esta situación. En Venezuela, la Iglesia Católica ha tenido en varias oportunidades acercamiento con el gobierno nacional, pero debo decirlo de forma muy respetuosa, para no decirla distante y ser responsable con ellos. Hace aproximadamente mes y medio, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Yosu, se reunió con el sumo pontífice en Roma y tuvimos la posibilidad de conversar con él y dejó muy claro que la intención de la Iglesia Católica es de acompañamiento. Sin embargo, han hecho en oportunidades reiteradas y más cercano al proceso electoral, luego de esta reunión, llamados a que se debe respetar la decisión del pueblo venezolano en estos comicios del próximo 28. José Pero Arnaldo, sí debo decir que han estado pendientes, pero han tomado una posición de acompañamiento más que de un factor determinante, por lo menos hasta ahora. Ok, antes de que nos gane el tiempo, solamente en segundos, una palabra sobre el tipo de cambio, el dólar en Venezuela. Bueno, hasta ahora el dólar sigue en un proceso acelerado de lo que tiene que ver con la inflación venezolana. Sin embargo, durante los últimos años, meses han sido pues menos visibles. De hecho, yo me encuentro en el Boulevard de Sabana Grande, uno de los principales centros de comercio de la capital venezolana, y hasta ahora pues funciona con normalidad, pero sí dentro de una crisis constante. Los especialistas dicen que ya no estamos en proceso de hiperinflación, pero ciertamente hay una situación interesante y
complicada, compleja con respecto al tema de la economía venezolana y la moneda extranjera, donde, por cierto, debo contarles, es la moneda no oficial, pero es la moneda de canje, ¿ok? En este lugar donde yo me encuentro, es común que las personas vendan sus productos en dólares, y esto ya lo hacen con normalidad desde hace, yo podría decir, hace un año aproximadamente, un poco más. Muchas gracias, José Arnaldo, por mantenernos informados sobre un país cuya evolución política nos importa a todos por la vieja solidaridad que data desde los inicios de nuestras repúblicas, pero también por la migración venezolana que, como sabemos, es en gran parte consecuencia de las circunstancias económicas y políticas bloqueadas que ha venido viviendo Venezuela durante los últimos años. Muchas gracias, José Arnaldo, que tengas una magnífica jornada hoy y que estés preparado a fondo para los días difíciles que te esperan mañana y sobre todo el domingo hasta tarde por la noche. Así va a ser. Les envío un fuerte abrazo a ustedes y a toda nuestra audiencia, siempre muy atentos y agradecidos por compartir lo que ocurre en este país que sin duda alguna recibió a muchas personas y que desde hace algunos años enfrenta una situación extrema. Un fuerte abrazo desde el centro de Caracas, también, capital venezolana. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, 8:49. Elecciones en